¿Alguna vez sentiste que tu vida, de repente, empezó a emitir un sonido extraño, como si algo se estuviera rompiendo por dentro? ¿Ya te preguntaste si el vacío que te persigue no es ausencia, sino una señal, un grito ahogado de algo olvidado en ti? ¿Y si eso que llamas cansancio es, en realidad, tu espíritu intentando despertarte del coma de la conveniencia? Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Carl Jung. No estás aquí por casualidad. Estás viendo esto porque hay una fuerza, silenciosa, invisible, insistente, tratando de jalarte de vuelta a casa. Quizá estés en ese punto donde todo lo que antes tenía sentido ahora solo pesa. Personas queridas se vuelven distantes. Los placeres de antes parecen descoloridos. El mundo, antes ruidoso, ahora suena hueco. Y en medio de todo eso, una pregunta incómoda resuena como un susurro en la oscuridad. ¿Qué exactamente estoy haciendo con mi existencia? Todos nosotros en algún momento somos empujados contra el espejo, no el físico sino el psíquico. Es ese momento en que la actuación ya no convence, en que sonreír exige un esfuerzo grotesco y las palabras que salen de tu boca parecen haber sido escritas por otra persona. Es ahí cuando algo se rompe, es ahí cuando el alma empieza a revelarse. En este video no vamos a hablar de motivación superficial ni de fórmulas prefabricadas para cambiar tu vida. Aquí vamos a bajar. Vamos a sumergirnos donde duele, donde late, donde grita. Porque es en ese lugar, entre los escombros de lo que finges ser, donde está la llave de tu giro de vida. Carl Jung nos advirtió: el camino de regreso a uno mismo exige atravesar el inframundo. Pero, ¿y si ese inframundo ya estuviera dentro de ti desde hace años, esperándote en el fondo del pecho? Cierra los ojos. Respira profundo. Este es el comienzo de la travesía. Hay días en los que simplemente te detienes, no por elección, sino porque algo dentro de ti se detuvo primero, como si el mundo entero siguiera girando, pero tú estuvieras fuera del eje. Miras alrededor y todo parece demasiado familiar y al mismo tiempo extraño, como si hubieras despertado en el escenario de tu propia vida, como un intruso. Sientes que algo te está llamando, pero no sabes qué es, ni de dónde viene, solo lo sientes. Quizá empezó cuando ese lugar que antes te llenaba comenzó a cansarte, o cuando esa amistad tan cómoda empezó a parecer un ensayo, o tal vez fue en aquella noche silenciosa, sin lágrimas, solo ese nudo seco atorado en la garganta. El alma susurra así, al principio casi tímido, pero empieza a volverse más insistente, y si la ignoras, comienza a gritar por dentro. Carl Jung llamaba a eso el momento del giro. El alma, sofocada por años de adaptación, de convenciones, de máscaras, empieza a pedir espacio, pero no es una petición, es una ruptura. Empiezas a darte cuenta. La risa ya no te divierte, el toque ya no te alcanza, las palabras que salen de tu boca ya no te representan. Estás ahí, presente, pero ausente, funcionando pero sin vivir. Y entonces llega el vacío, pero no ese vacío desesperado, un tipo específico que asusta porque es demasiado silencioso, como si hubiera una habitación entera dentro de ti esperando por alguien, y ese alguien fueras tú mismo. No hay guión para esto, no hay manual, solo esta sensación extraña de que algo está a punto de acontecer, y ese algo eres tú, no una versión nueva, sino la de antes, antes del miedo, antes del personaje. Empiezas a recordar, no hechos, sino sensaciones, ese brillo en los ojos que tenías antes de aprender a agradar, el valor de decir no antes de descubrir que ser amado exigía ceder, el silencio que consolaba antes de que el mundo te llenara de ruido. Estos recuerdos no llegan como lembranzas, llegan como una nostalgia inexplicable, un anhelo por algo que no viviste por completo, pero que reconoces. Ahí es donde habita el llamado. Jung diría: el alma tiene su propia lógica, y cuando decide que ha llegado la hora, mueve mundos. Y quizá eso es lo que está pasando ahora. No estás cansado de la vida, estás cansado de la vida que no es tuya. Este llamado no es para que te conviertas en algo nuevo, es para que dejes de huir de lo que siempre has sido. Respira, cierra los ojos, escucha. Este desconfort es tu verdadero yo empujando la puerta desde adentro. No resistas, es solo el comienzo de tu giro de vida. Ahora hay algo que necesitas entender.
El enemigo más peligroso no está afuera, está en tu mente, ese impulso que te hace explotar, esa ansiedad que te paraliza, ese apego emocional que te debilita por dentro. Todo eso sigue un patrón, y mientras no reestructures el modelo mental que lo provoca, todo se repetirá una y otra vez. Pero existe una forma de cambiar esa base, con lógica fría, conciencia estratégica y ejercicios de reentrenamiento emocional. Grabamos un video mostrando cómo aplicar ese método de forma práctica. Puedes verlo ahora mismo. Solo escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. No es coincidencia, escuchaste esa frase hoy. Después leíste algo parecido horas más tarde, en un lugar improbable. Al final de la tarde, tropezaste exactamente con la misma idea, como si el mundo estuviera tratando de decirte algo. Y quizás sí lo está. Carl Jung llamaba a eso sincronicidad. Cuando la vida deja de parecer una secuencia de eventos desconectados y empieza a comportarse como un espejo. No un espejo común, sino un espejo del alma. Lo que está dentro comienza a manifestarse afuera. Una frase en un libro antiguo, un sueño que te persigue por noches, un número que aparece una y otra vez, un desconocido que cruza tu camino y dice exactamente lo que necesitabas escuchar, sin saberlo. Estos eventos no son mágicos, son precisos, son orquestados por la parte de ti que no duerme, el inconsciente. Pero claro, aprendiste a dudar, a llamarlo coincidencia, a ignorar el escalofrío, porque la lógica exige pruebas. Pero el inconsciente trabaja con símbolos. Él no te manda correos, te envía imágenes, sensaciones, ecos, un recuerdo que invade en medio del baño, un olor que te lleva a la infancia en segundos. Esos son los susurros del alma, y cuando empiezas a prestar atención, algo cambia. Las paredes entre lo de dentro y lo de fuera se vuelven porosas. Te das cuenta de que la realidad te responde, no con palabras, sino con movimientos, con encuentros improbables, con señales demasiado sutiles para los ojos, pero nítidas para quien siente. El mundo entonces deja de ser aleatorio y pasa a ser personal. Despiertas diferente, empiezas a notar las repeticiones, te das cuenta de que las preguntas que no salen de tu cabeza suelen encontrar respuestas donde menos esperas. Comienzas a tener la extraña sensación de que estás siendo guiado. Y lo estás, pero no por algo externo. Es tu self, esa parte indestructible que Jung decía que está más allá del ego. Él es quien mueve los hilos de lo que llamamos azar. Él es quien te conduce dentro del caos, revelando significados donde antes solo había ruido. Y aquí está el secreto. Toda sincronicidad aparece cuando estás listo para ver. No antes, no después, exactamente cuando tu alma empieza a reorganizarse. Surgen en el umbral de la transformación. Y sí, pueden asustar, porque revelan que existe un orden detrás del desorden, y eso nos obliga a admitir que hay algo mayor en juego, algo que no controlamos, pero que, de algún modo, también somos. Es en ese punto donde muchas personas retroceden, vuelven al confort de la lógica, de lo predecible, de lo visible, porque sumergirse en las señales exige entrega, y la entrega exige confianza, confianza en uno mismo, confianza en lo invisible, confianza en la propia locura. Sí, locura, porque la sincronicidad coquetea con el delirio, pero es un delirio sagrado. La locura de percibir que la realidad puede, sí, tener poesía, y que quizá esté escribiendo un poema usando tu vida como verso. Ya sentiste eso, ese momento en que el tiempo se desacelera, en que algo común adquiere un peso extraño, como si el universo te guiñara el ojo. No es locura, es revelación. No estás perdiendo el control, estás perdiendo el velo y empezando a ver más allá de la superficie. Así que la próxima vez que el mismo símbolo aparezca, que el mismo número se repita, que el mismo mensaje resuene de formas distintas, no pases de largo, detente, siente. Es el inconsciente tratando de mostrarte que no estás perdido. Estás siendo llamado, guiado, resignificado, y todo a tu alrededor. Incluso lo que parece caos, quizás sea solo el escenario exacto que tu alma necesita para volver a sí misma. Llega un momento en que la fantasía ya no se sostiene,
intentas, forces la sonrisa, repites frases memorizadas, recuerdas cómo deberías actuar, pero ya no sientes nada. Estás ahí, pero estás vacío, como una prenda colgada en tu propio cuerpo, y entonces se quiebra, no ante los ojos de los demás, no de forma dramática. A veces es sutil, una mirada perdida, un silencio más largo, un me da igual, dicho con demasiada verdad. El colapso no grita, se rinde. Te das cuenta de que estás viviendo un guión que no escribiste. Despiertas y ya sientes el peso del papel que tienes que interpretar, agotado, no de cansancio físico, sino de sostener una identidad que no es tuya. Carl Jung decía que el ego es una construcción frágil, sirve por un tiempo, nos protege, nos ubica, pero llega un momento en que se vuelve una prisión. Te das cuenta de que pasaste años intentando ser lo que esperaban, el hijo ideal, la pareja estable, el profesional ejemplar, pero algo en ti murió en el proceso. Tuviste que matar partes enteras de ti para caber en el molde, y ahora esas partes quieren volver. Tocan la puerta, no con violencia, sino con nostalgia, la creatividad asfixiada, la rabia tragada, la alegría espontánea que abandonaste por miedo a parecer tonto. Todo eso empieza a agitarse dentro de ti, como un ejército de verdades exiliadas queriendo volver a casa, y es ahí cuando el personaje cae. Pero no te engañes, la caída duele, no por lo que pierdes, sino por lo que descubres que nunca fue real. Las relaciones basadas en conveniencia empiezan a resquebrajarse, las conversaciones pierden sentido. El trabajo parece un teatro de marionetas, y te ves en un vacío, donde todo lo que antes te sostenía ahora te sofoca. Ese vacío es esencial. Jung llamaba a ese momento la noche oscura del alma. No es depresión, es descompresión. Es cuando el alma finalmente tiene espacio para hablar, y lo que dice no es cómodo. Puedes intentar resistir, recoger los pedazos del personaje y tratar de pegarlos, pero ya no encaja, porque creciste más allá de la máscara, y todo intento de volver al viejo mundo duele. Pisar el mismo lugar lastima. Decir las mismas palabras provoca náusea. Entonces viene el miedo. Si ya no soy eso, ¿qué soy? Y ahí comienza el renacimiento, porque la caída del personaje no es el final, es la limpieza, es el momento en que todo lo que era mentira se va por el drenaje, no para destruirte, sino para dejar espacio a lo que es verdadero. Ya no necesitas interpretar, ya no necesitas repetir el papel del fuerte, del maduro, del resuelto. Puedes ser crudo, puedes ser duda, puedes ser un comienzo, porque la verdad no tiene forma, nace del caos, y en ese caos el alma encuentra oxígeno. Empiezas a ver belleza en lo que antes llamabas fracaso. Empiezas a entender que colapsar no es fallar, es revelar. Que perderse es una forma de reencontrarse sin filtros. La caída no es tragedia, es rito de paso. Y si tienes el valor de no salvarte, de no apresurarte para parecer bien, de no querer volver a la vieja versión de ti, vas a darte cuenta de que algo nuevo está naciendo, despacio, profundamente, incontrolablemente. Y ese algo eres tú, por primera vez. Nadie desciende por voluntad propia, nos empujan, a veces por un luto, a veces por un silencio que dura semanas, o por una sensación inexplicable de que algo terminó, sin aviso, sin nombre, solo terminó, y entonces caes, no hacia afuera del mundo, sino hacia adentro. Carl Jung llamaba a ese descenso nequia, el viaje al subsuelo de la psique, una travesía silenciosa hacia los sótanos del alma. No es un paseo, es un enfrentamiento. Empiezas a ver todo lo que pasaste años escondiendo, la rabia contenida, el deseo negado, el miedo que disimulabas con eficiencia. Cada parte que arrojaste a la sombra por no ser aceptable, empieza a volver, y no regresan pidiendo permiso. Vuelven como sombras, como impulsos, como sueños inquietantes a las 3 de la mañana. Ves lo peor de ti. Pero no es lo peor, es lo que fue reprimido, todo aquello que te enseñaron a callar. Trágate el llanto, no sientas rabia, no seas débil. Aprendiste a sonreír por encima del trauma, a controlar todo para no explotar, a adaptarte tanto que olvidaste cómo era habitar tu propia intensidad. Pero el inconsciente no olvida, él guarda todo lo que silenciaste está ahí, vivo, esperando, y cuando llega la hora te llama a mirar, y mirar duele, porque no es fácil ver al monstruo y darte cuenta de que tiene tu rostro.
No es sencillo reconocer que parte de lo que te destruye también te protegió. Tu frialdad fue escudo, tu apatía fue supervivencia, tu rabia la única forma que encontraste de no implosionar. Ese es el descenso, crudo, solitario, inaplazable, pero es ahí, en ese subsuelo emocional, donde encuentras la llave, porque en la sombra no habita solo lo feo, también habita lo que fue enterrado antes de poder florecer, el arte que abandonaste porque dijeron que no tenía futuro, la sensualidad que reprimiste para parecer respetable, el valor que ahogaste con la voz de otros dentro de tu cabeza. La sombra no es enemiga, es un relicario. Jung lo sabía. La sombra guarda exactamente aquello que puede sanarte, pero para eso necesitas dejar de huir, necesitas sentarte al lado de tu vergüenza, escuchar lo que tu rabia tiene que decir, acercarte a tu miedo y preguntar, ¿qué estás intentando proteger? No sales del descenso siendo el mismo, sales más verdadero, más completo, porque al tocar el fondo descubres que no era el final, era el piso, y desde un piso real se construye una existencia real. No hay cura sin enfrentamiento, no hay ligereza sin digerir el dolor, no hay esencia sin atravesar el laberinto, no eres solo luz, y está bien. No existe estrella que brille sin la oscuridad alrededor. Cuando aceptas eso, la paz comienza. No la paz de la calma, sino la paz de ser entero, aún imperfecto. Te reconcilias con tu pasado, con tus fallas, con el niño herido que todavía llora dentro de ti. Lo escuchas y por primera vez deja de gritar, porque ya no estás solo, porque por fin has vuelto. No vuelves a lo que eras, vuelves a lo que siempre fuiste, pero lo habías olvidado, porque crecer en este mundo es un proceso de sustracción, un desmontaje. Poco a poco aprendes a adaptarte, a esconder lo que es demasiado grande, a tragarte lo que sientes, a fingir que no duele. Hasta que un día miras al espejo y no te reconoces, tu alma ya no tiene espacio para teatro, y la máscara que antes te protegía ahora te asfixia. Pero algo cambió, ya no quieres volver a caber. Es en ese punto donde comienza el retorno. Carl Jung decía que el self es el centro organizador de la psique, eso que pulsa detrás de las personas, detrás del ego, detrás de las estrategias que inventamos para no enloquecer. Ese centro no es un concepto, es una fuerza. No necesitas construir tu esencia, ella ya está ahí, esperando a que la desentierres, esperando a que la recuerdes. El retorno al centro es esto, el fin del fingimiento, el abandono de la actuación, el valor de habitar tu propia forma, sin necesidad de moldes. Y ese valor no surge como explosión, surge como cansancio. Te cansas de doblarte, de sonreír para evitar conflictos, de callarte para mantener relaciones, de traducir tu alma para que otros entiendan. Y entonces te detienes, y en el silencio escuchas tu verdad con nitidez por primera vez, no como una voz que ordena, sino como una vibración que dice: ya no necesitas justificarte para existir. Lo sientes en el cuerpo, la espalda, antes encorvada por el peso de la expectativa, empieza a alinearse. La respiración se profundiza, las decisiones adquieren otra textura. Ya no se trata de agradar, sino de honrar, y lo que honras ahora eres tú, tu intuición, tu tiempo, tu ritmo, tu hambre, tu sed de ser completo, incluso si eso significa ser incomprendido. Porque ahora aceptas, no todos van a entender, algunos se van a alejar, otros se van a ofender, algunos dirán que cambiaste, y sonreirás con una paz inédita en el pecho y pensarás: sí, cambié, dejé de mentir. Ese es el punto de giro, ya no buscas aprobación, buscas coherencia, ya no coleccionas vínculos, cultivas presencia, ya no corres detrás del pertenecer, creas pertenencia dentro de ti. Eso es el centro, y todo lo que gira alrededor, trabajo, relaciones, planes, empieza a reorganizarse, no porque el mundo cambió, sino porque dejaste de abandonarte, y abandonarse a uno mismo es el mayor de los exilios. Quizá notes que siempre viviste como si tuvieras algo que demostrar, a tus padres, a tus maestros, a la sociedad, a Dios. Pero ahora te das cuenta, no hay tribunal, no hay jurado, no hay público que importe más que tu propia conciencia. Eso es libertad, no la libertad superficial de hacer lo que quieras, sino la libertad profunda de no tener que ser lo que no eres. Empiezas a permitirte, a hablar más despacio,
a decir no con firmeza y dulzura, a elegir el silencio sin culpa, a decir sí solo cuando el cuerpo vibra de acuerdo, y en ese proceso redescubres cosas simples, como dormir en paz, como comer sin prisa, como reír sin medir el volumen de tu propia carcajada. Empiezas a vivir con totalidad. Jung decía que el proceso de individuación era como el florecer de una flor rara, algo que no se fuerza, sino que se permite, y eso es lo que estás haciendo ahora, permitiendo ser complejo, contradictorio, profundo, permitiendo equivocarte sin destruirte, sentir sin culparte, amar sin apagarte. Este es el retorno al centro, el rescate de una autoridad interna que había sido olvidada. Por fin te preguntas, ¿qué quiero yo? ¿Qué tiene sentido para mí? ¿Con qué me comprometo de verdad? Y las respuestas no llegan todas de una vez, pero llegan, y cuando llegan, son claras, filosas, serenas. Dejas de moverte por carencia y empiezas a moverte por elección. Dejas de correr atrás y comienzas a caminar con dirección. Ya no se trata de conquistar, sino de expresar. No necesitas convertirte en alguien, solo necesitas ser quien siempre fuiste, antes de las distorsiones, antes de las exigencias, antes de la mutilación psíquica que el mundo impone para llamar a alguien funcional. Al final, el centro siempre estuvo ahí, cubierto de polvo, pero intacto. Y ahora que lo tocaste, todo cambia, no allá afuera. Aquí dentro, la casa que buscabas, eras tú, y ahora puedes habitarte, completamente. Llegaste hasta aquí, no solo pasaste los ojos, no saltaste nada, te quedaste, y eso hoy es un acto de valentía, valentía para mirar hacia adentro, para encarar la oscuridad sin un manual, para verte sin filtros y no huir. Jung decía que el alma tiene su propio tiempo, y quizá el tuyo empezó ahora. En el silencio que quedó después de la última frase, en la respiración que cambió sin que te dieras cuenta, en el recuerdo que te invadió sin pedir permiso. Lo que escuchaste no fue un texto, fue un espejo, y el reflejo que viste quizá fue incómodo, quizá fue liberador, o ambas cosas, porque todo nacimiento duele, pero el giro ya comenzó, y tú lo sabes, lo sientes en el cuerpo, lo sientes en los lugares donde antes solo había vacío. Ahora la pregunta ya no es ¿y si cambio? Es ¿cómo puedo seguir fingiendo que no cambié? Ya no necesitas perderte para ser aceptado, ya no necesitas callarte para ser amado, solo necesitas volver al centro, volver a ti. Y lo más bonito, puedes hacerlo ahora, con la ropa que traes puesta, con el desorden que aún no arreglas, con las dudas que todavía pesan, así simplemente, real. Quiero contarte algo. Poco antes de escribir este guión, yo estaba en un día difícil, de esos que el mundo no entiende porque todo está bien, pero por dentro no lo estaba. Abrí un libro viejo de Jung que ni siquiera recordaba haber guardado. Se cayó al piso, abierto como una metáfora ridícula de película. La frase que apareció decía: «El alma sufre cuando se obliga a vivir bajo la máscara». Fue ahí cuando me detuve, cerré los ojos y empecé a escribir esto como quien escribe para sí mismo en la oscuridad, como una nota de rescate. Pero ahora estas palabras ya no son mías, son tuyas. Y si en algún momento te tocaron, entonces nada de esto fue en vano. Gracias por estar aquí, por escuchar, por sentir, por tener el valor de no pasar de largo. Eres raro, no por ser perfecto, sino por no rendirte en convertirte en verdadero. Si quieres saber cómo otros lograron esa mente estable que nada ni nadie derrumba, haz clic ahora en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. El contenido está disponible por tiempo limitado. Si esto te movió, aunque sea un poquito, dale like al video o no se lo des. Finge que no pasó nada, la elección es tuya. Ahora, si de verdad tuviste el valor de bajar conmigo hasta el subsuelo, comenta aquí abajo: retiré mi firma. Si escuchaste hasta el final, lo vas a entender. Y claro, si quieres seguir en este camino entre lucidez y delirio, suscríbete al canal. O mejor dicho, vuelve a casa, aquí es seguro, aquí es verdad. Ah, y esos videos que están apareciendo en la pantalla, no les des clic, a menos que estés listo para descubrir cosas que quizá finges no saber sobre ti mismo. Pero si le das clic, no digas que no te lo advertí.